Buenos días, hermanos. Una vez más, noviembre 8 de 2020, nuestra escuela dominical, de parte del Templo Bautista de South Houston. Nuevamente les saludamos en el nombre del Señor. Confiado en el Señor que hayan pasado una linda y bendecida semana, un poco tumultuosa y de tensión, pero en fin, ya estamos, pasamos una etapa que tanto esperábamos y ahora se aproxima Acción de Gracia, viene Navidad, fin de año y esperamos que en el 2021 las cosas vayan mejorando. Seguimos orando unos por los otros. La semana pasada estuvimos en el culto presencial en la iglesia. Aquellos que deseen ir al culto, recuerden llamar a la iglesia y procurar por Newbies o dejar mensaje a Newbies y decirles que desean asistir. Recuerden que tenemos una cabida máxima de 40 y te damos una oportunidad que también visitas puedan asistir. Están haciendo muy bien, la gente está siguiendo las reglas y hasta ahora hemos tenido una muy buena asistencia, unos cultos de mucha bendición. Recuerden llamar para anotarse si desean asistir a estos cultos. Mañana es domingo, va a haber el culto también se va a celebrar la Santa Cena, así que se lo recordamos. Hoy después de la clase vamos a tener la Santa Cena. Bien, hermanos, ya terminamos Primera de Corintios y ahora, como dije la semana pasada, vamos ahora al Viejo Testamento y el primer libro que vamos a tocar del Viejo Testamento, en los siguientes 3 libros, se trata de los que se conocen los profetas menores. Y uno de estos profetas que vamos a comenzar hoy es el profeta Amós. Y seguramente no han escuchado mucho de Amós, pero vamos a ver algunos versículos que sí se mencionan y se citan y se han utilizado en algunas ocasiones, en algunas clases o quizá en algunas predicaciones y quizá lo han escuchado por ahí como si fuera un proverbio de la gente, sin embargo sale del libro de Amós. ¿Y quién era Amós? Vamos a hablar un poco de quién era este hombre llamado Amós. De hecho, su nombre significa carga, como que algo, lleva una carga, ¿no? Sostiene una carga. Y Amós se dice que habrá predicado o profetizado entre los años 760 a 753 antes de Jesucristo. Era cuando ya Israel se había dividido en la tribu del reino de Israel y el reino de Judá, norte y el sur. Y ya lo vimos cuando estuvimos estudiando el libro de Reyes. Y está predicando o va a profetizar en el tiempo que reinaba Usías o también Jeroboam II. Ya llevaban bastantes años después de la muerte de Salomón. Israel, tanto como Judá, estaban en un periodo próspero donde los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían aún más pobres. Y Amós era un pastor, pero se dice que cuando Dios le llama a profetizar, él estaba recogiendo frutas en el campo. Así que no era un hombre de la ciudad, era la región que se llama de Tecoa, y alguna gente también le llama como el pastor de Tecoa. No se sabe de Amós nada, si fue una escuela de profetas o estuvo con otros profetas, qué ministerio había hecho anteriormente. Sale y es llamado de parte de Dios. Y en esto podemos ver que la urgencia de Dios de levantar un hombre para que fuera un atalaya, para que fuera un portavoz de parte de Dios y trajera palabra a su pueblo. Pero Amós no concentra su profecía solamente para Israel y Judá, sino también para los pueblos que eran vecinos de estas tierras. Y la misión de Amós está simplemente más dirigida para predicarle o profetizarle al pueblo de Israel, el reino del norte, pero también, repito, él fue a otros reinos y profetizó. En el tiempo de Amós, vamos a ver también más adelante que un problema que él se enfrentó o confrontó, la gente no quería escucharle, la gente no le hacía caso y para esto también hay consecuencias. Bien, vamos entonces rapidito a hablar del primer capítulo y luego el segundo capítulo, que es la clase de hoy. Voy a estar tomando diferentes versículos, no vamos a leerlo todo parte por parte porque se repiten muchas cosas, es muy redundante, pero vamos a ver por qué surge esto. Miren cómo comienza este libro, ¿no? Otra vez Amós, profeta menor, y está predicando y dice, profetizando, y dice el versículo 1 del capítulo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa,
que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Debemos aclarar que no hay bíblicamente algún acontecimiento o anécdota, alguien que narre este terremoto. Luego más adelante se menciona algo parecido, pero no se recoge. Es posiblemente que sí hubo un gran terremoto, pero no se recoge por lo menos en la Biblia. Pero es probable, recuerden que en esas regiones está lo que se llama en la región del Ring of Fire o el Anillo del Fuego, que son regiones geológicas en el mundo entero que están expuestas o tienen un potencial de tener terremotos muy alto. Así que Israel sí tiene, y esa parte de Israel y toda esa parte de Palestina es una región propensa a temblores y terremotos. Como los otros días vieron en Turquía y Grecia, también si usted tiene un mapa, tiene una línea que pasa por Grecia y Turquía y baja por el Asia Menor, incluyendo Palestina, Siria, Damasco, todo eso, y eso es parte de lo que se conoce el Ring of Fire en todo el mundo. Repito, son regiones donde hay frecuentemente terremotos o temblores. Bien, y dice que predica el versículo 2, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará en la cumbre del Carmelo. Ya comienza entonces Amós a hablar. Inclusive en otros capítulos adelante vamos a ver la idea de rugir. Amós habla como que un Dios, como si fuera un león rugiendo, y en la selva, cuando el león ruge, se dice que los animales y que se callan un poco, tienen un poco de temor, tienen temor al león. Pero Amós recoge mucho a Dios hablando como si fuera un león. Y dice, el 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. La idea de aquí, que lo van a ver muy a menudo, por 3 pecados y por el 4º, es que el 4º es como si hizo 3 cosas malas, pero hizo una cosa que la hizo posiblemente 2 veces. ¿Bien? Eso es lo que muchos estudiosos presumen, como que hizo 3 pecados y el 4º, o sea, ¿cuál es el 4º? Porque se menciona a veces hasta 2 o 3, parece que, repito, se repitió el mismo pecado, lo volvió a acontecer. Pero en fin, la cosa es que Dios está juzgando y va a enviar juicio a esta iglesia o a este pueblo. ¿Por qué? Por pecados que han hecho. Y dice que, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y la idea es que aquí en Damasco se está refiriendo cuando tuvo prisioneros, cómo trató a los prisioneros, cómo los torturó. Y vemos cómo Dios también no solamente habla a su pueblo, sino a pueblos vecinos, pero ahora los castiga de la manera que está tratando a otras personas. Y la idea es esta. Y antes de seguir, quiero que vean que entonces después viene qué es lo que va a hacer a Damasco. Dice que prenderé fuego en la casa de Hazael, consumiré los palacios de Medad, o sea, toda la capital va a destruir. Dice, quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Betedén, y del pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así que lo que le profetiza es la caída de Damasco, los cerrojos, la caída de los cerrojos es que se abren las puertas y todo, que va a entrar otro pueblo posiblemente, va a ser dominado por otro pueblo, va a ser conquistado por otro pueblo, e inclusive ese otro pueblo lo puede llevar al exilio. El otro profetiza, la otra profecía, versículo 6. Quiero leerlas al principio y después voy a recoger el mensaje, cómo aplicamos eso a nuestro tiempo. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y la idea de aquí es que ahora, entre una de sus guerras, cogió gente que había hecho pacto en el pasado y no respetó ese pacto. Y también abusó de ellos, los torturó, y los llevó cautivos. Y también ahora Dios acusa a Gaza por ese pecado y le está profetizando un mal por lo que hizo con otras personas. Luego vemos el versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, ahora es a Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos.
¿Se fijan? Y ahora no solamente anterior llevó un pueblo cautivo, sino ahora cambió a otros pueblos. Se dice que eran dos pueblos, inclusive llevó parte, algunos piensan de Israel, que había otra vez un pacto, había un pacto como de hermanos que se iban a tratar bien y no siguieron el pacto. Este de Gaza y el de Tiro y de Gaza aparentemente tienen que ver con el mismo pecado. Trataron mal a los prisioneros, a los que habían tomado cautivos en sus conquistas. Vemos a un Dios interesado y está muy preocupado de que el hombre, aunque no tenga la ley de Jehová, se supone que en todo hombre y todo ser humano tenga dentro esa idea de que no le voy a hacer a otros lo que a mí no me agrada que me hagan. Por eso es que amaremos al prójimo como a mí mismo. Y ahí se encierra todo el grande mandamiento, ahí se encierra toda la ley y todo el Nuevo Testamento, si venimos a hacer, porque Jesús mismo lo explicó. El primer y segundo mandamiento recoge todo el mandamiento y es amar. Y el Señor a través de Amós nos está enseñando que nuestro Dios demanda aún de aquellos que no han recibido su ley, pero está castigando a estos pueblos porque se presume y Dios entiende. Ustedes saben muy bien que lo que están haciendo no es correcto. El trato mal a los seres humanos o la mala trata, como nos pueden llamar por ahí, no agrada a Dios y no debería ser parte de ninguna nación. Entiéndase, ¿por qué? Porque el ser humano deberíamos actuar con otros como nos gustaría que actuaran con nosotros. Así que es algo sentido de común. Uno entiende, o sea, pero por favor, pero todavía no tienen la ley mosaica, pero son seres humanos que piensan y Dios le ha dado la capacidad de inteligencia y la cordura para que puedan recapacitar y decir, ¿cómo vamos a tratar a esta gente de esta manera? Al parecer, el trato que le daban a estos individuos o pueblos eran demasiado abusivos, de tal manera que Amós profetiza contra ellos y Jehová ha decidido que traerle castigos por ellos. Así que a veces vemos gente allá afuera y nos sorprendemos de las cosas terribles que pueden cometer un hombre contra otro hombre. Recuerdo que una novela, un libro, ¿no? Acerca de un hombre que escribió acerca de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial y recientemente llegaba un muchachito de 19 años, llegaba a su regimiento. Y entonces el muchachito se quedó muy impactado cuando vio las primeras muertes y todo, y tuvo que disparar contra los alemanes. Y en fin, la cosa es que el muchachito, el jovencito, le dice a los que llevaban ya tiempo en la guerra, dice, ¿cómo esto es posible? Y uno le contesta, todavía tú no has visto lo que el hombre es capaz de hacer con otro hombre. Deja que pase un tiempo más y te darás cuenta hasta tal grado, hasta dónde un hombre puede abusar y puede tratar a otro hombre. Podemos decirlo todo muy simple, como también se nos predica el pastor de Deodofeo, nos dice muy a menudo. El hombre que no teme a Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Pero en fin, Dios espera que la humanidad de por sí, aún sin ley de parte de él, la humanidad tenga un poco de razonamiento y diga, ¿por qué voy a tratar a otro hombre de esta manera si a mí no me gustaría que me trataran de esa forma? Hasta eso Dios lo ve mal e inclusive trae juicio. Bien, ahora dice en el versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban en cinta. Al parecer aquí hubo una conquista de parte de Amón, ¿okay? Y fue cruel de la manera como trató a las mujeres cuando conquistó a este pueblo, a otra nación. Inclusive le faltó el respeto de que entre las mujeres, aún las mismas mujeres que estaban encintas, ¿okay? Y lo que uno presume es que las mataron sin importar que estuvieran encintas. Así que Amón, el castigo que recibe es por su crueldad ante las mujeres y otra vez por el pueblo que ellos conquistaron, porque dice bien claro, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad. O sea, para colmo era para ensanchar sus tierras. Tenían tierra y para colmo invaden otras y abusaron. Todo lo mismo, derechos humanos. Son gente cruel.
y no respetan al otro ser humano como nada. Los tratan como si fueran bestias, como animales, y para eso a Dios no le agrada nada. Y luego el versículo 14 y 15 dice lo que le va a hacer a esta ciudad y que no vamos a estar leyendo. Y hasta aquí vimos entonces que sigue el profeta profetizando contra naciones que están fuera de Israel y de Judá. El capítulo 2, versículo 1, viene ahora otro castigo, otra profecía contra Moab. Y dice, por 3 pecados de Moab y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Bien. Al parecer aquí Moab también hizo algo contra derechos humanos, violó los derechos humanos, si veníamos a decir de esa manera, y faltó inclusive, al parecer, respeto ante los muertos, ¿no? Eso es lo que se presume hasta el día de hoy. Unos piensan que a lo mejor no solamente le faltó el respeto a los muertos, no se sabe qué hizo, quién sabe, algunos sospechan que a lo mejor cuando entraron a esta ciudad, cogieron inclusive los huesos, lo que estaba, donde estaba enterrado el rey anteriormente, lo sacaron de donde estaba enterrado y sabe Dios lo que hicieron con él. O sea que hasta eso fueron, hasta sacar los muertos de sus tumbas, de sus sepulcros, con idea de que de burlarse de ellos, de pisotearles, de quemarlos, no sé. Pero hasta en eso Dios también trae profecía contra Moab y les trae castigo por ello. En todo esto lo que se recoge es que el pecado de abusar, de ser cruel con otro ser humano. Inclusive hasta la idea de sacar los muertos de sus tumbas, de sus sepulcros, ¿para qué? Para o quemarlos o no sé, o burlarse de ellos. Solo Dios sabe para qué. En fin, el capítulo 1 y versículo hasta el versículo 3, todos son profecías contra países, regiones que rodeaban a Israel y a Judá. Y ahora viene el pueblo de Dios. No piensen que Amós nada más estaba profetizando contra las naciones que estaban rodeando. Ahora viene Judá y luego viene Israel. Y aquí es donde también viene enseñanza para nosotros. Pero otra vez, ¿por qué Amós también a los países que estaban alrededor? Dios quería mostrarle a todos ellos. Quería mostrarles que es un Dios celoso. Y aunque no le sirvan a él, Dios espera de cada uno que por lo menos tenga un poquito de, vamos a decir aquí, de dignidad, de vergüenza, ¿no? De que por lo menos traten bien al otro ser humano. Eso es el mensaje que se trae para todos estos países. Ahora versículo 4 del capítulo 2. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El pecado de Judá, y supimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Reyes? Judá fue el que más tuvo reyes, por lo menos más decentes, comparados con los reyes sinvergüenzas que tuvo que Israel. Eso ya lo vimos cuando estudiamos Primera de Reyes. Judá tuvo reyes que se mantenían por lo menos buscando la voluntad de Dios. Pero cuando Amós profetiza, Judá dice, menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. ¿Usted se imagina si viniera hoy día castigo de Dios cada vez que la iglesia menospreciara su palabra y no obedeciera los mandamientos? Algunos dirían, pues esto sería toda la semana, prácticamente, con todo lo que uno ve por la televisión, por la radio, o escucha por la radio, aunque yo creo no sé cuánta gente escucha radio hoy día, pero por lo menos por internet o por Facebook, hay tanta, se burlan tanta gente de las iglesias y no la gente de afuera, de la misma, dentro de la iglesia. Y el decir que se burlan es que hacen tantas cosas que uno dice, ¿realmente esto es de la palabra de Dios? Y esa es una manera de menospreciar la palabra de Dios. Es una manera de menospreciar la ley de Jehová. ¿Cómo? Actuando de manera que a mí
me agrada, es lo que yo creo que es lo correcto, y yo creo que para mí eso no debe molestar mi relación con Dios. Por lo tanto, yo lo hago, sin tomar en cuenta lo que ya Jesús nos enseña, lo que su palabra nos enseña, las cartas a las iglesias, en el Nuevo Testamento, todas sus enseñanzas, y no las tomamos en cuenta. O sea, menosprecio la enseñanza para seguir y voy en pos de lo que yo creo que es lo mejor para mí, de acuerdo a mi criterio, mis gustos. Menospreciar la palabra del Señor. Y hermano, menospreciar la palabra de Dios es muy simple. Es echar a un lado a Dios. Es alejarnos de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta, y le está pidiendo cuentas a Judá. Y dice que le hicieron errar sus mentiras, y pues hoy mismo vemos eso. ¿Cuánta mentira nos sale por ahí? ¿Cuánta mentira nos sale de tantos que dicen que son cristianos? Y para colmo, mucha gente entonces que aprende esas mentiras, las copia y hacen eso. Practican esas mentiras y cometen muchísimos errores siguiendo las mentiras de tantos falsos profetas y falsos maestros, porque han menospreciado a Dios. No honran a Dios con sus vidas, no honran a Dios con idea de guardar sus mandamientos, de obedecerle y de hacer su voluntad. ¿Y qué hacen? Predican cosas que van en contra de la palabra. Son mentiras, la gente cree las mentiras y con sus mentiras cometen muchísimos errores, prolongando y haciendo cada vez más grande el pecado de haber abandonado la palabra de Dios. Y Jehová profetiza. El 5, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Versículo 6 en adelante. Ahora viene la profecía ¿contra quién? Contra Israel, las 10 tribus que estaban en el norte de Judá. Y Amós dice en el 6, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Aquí vemos que están abusando los ricos de los pobres. Y la idea del pobre por un par de zapatos es que es muy probable que en otra ocasión se menciona eso como una manera de menospreciar a alguien, o sea, que vale tan poco como un par de zapatos, o sea, que quizás buscaban el servicio de otras personas para que le hicieran trabajos en sus casas, y es muy probable que este versículo se refiere que abusaban de ellos porque no le pagaban lo correcto, ¿ok? No pagaban por sus servicios lo adecuado, lo conveniente. Si sabemos que ese trabajo que hizo eran $50, probablemente le pagaban 10 o 5 dólares. A esto es que se está refiriendo. Y lo mismo es que vendieron por dinero al justo. No fueron que leales, y todo aquel que quería hacer lo bueno, que quería hacer lo recto, no. Esa gente lo echaban fuera, eran estorbo. Pero la idea de vender al justo es que abusaban. Como si, recuerden que dije al inicio de la clase, que Amós está viviendo en una temporada donde se prosperó la gente de Israel y también de Judá, sobre todo de Israel. Tomó una prosperidad económica bárbara, pero al mismo tiempo esa prosperidad económica beneficiaba solamente a los ricos y los pobres cada vez hacían que más y más pobres. Y llegó al punto y a tal grado que los ricos abusaban de los pobres. Dice en el 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Otra vez, abusando ¿de quién? De los pobres. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Esto era prohibido. ¿Recuerdan cuando estudiamos al principio 1 Corintios? El pecado que Pablo está corrigiendo del cristiano, de joven que estaba viviendo ¿con quién? Con la que era la esposa de su padre. ¿Recuerdan eso que hablamos? Mire, y ya desde aquí Amós, Jehová está aquí. Condena esta actitud. Y al parecer, esto era la orden del día, porque en Pablo, en Corintio, era uno, y vimos lo que mandó a Pablo. Saquen a ese de ahí. Sáquenlo.
¿Ok? Y Pablo mandó a corregir, eso no se puede permitir, porque dice Pablo, inclusive en aquella época, inclusive entre los gentiles, entre los que no eran cristianos, ni esa cosa se hablaba ni se comentaban porque era mal visto, no era aprobado. Y inclusive, y aquí vemos que Jehová tampoco lo permitía. Y miren, ¿qué está pasando? Abuso de los ricos contra los pobres, no toman en cuenta a los justos, la inmoralidad está que campea por su respeto, está allí la inmoralidad a todo en su apogeo. Dice el 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Esto qué significa? Al parecer en el Viejo Testamento se había dicho algo que si alguien en necesidad necesitaba de un dinero, te podía empeñar una túnica y te daba una túnica y tú le dabas el dinero. Tú te quedabas con la túnica hasta el atardecer, antes de anochecer, y tú le devolvías la túnica para que esa persona no durmiera en frío esa noche. Era un trato y era como un tipo de empeño. Existía ese tipo de trato en Israel. Y eso es lo que todo apunta con este dicho aquí. Al parecer, recibían de la gente cosas empeñadas, su ropa, sus túnicas o sabe Dios qué cosa, y no la devolvían a los pobres, a los de necesidad, porque casi siempre el que empeña es el que necesita dinero urgente, y no lo devolvían como mandaba la ley. Y por eso dice, se acuestan en ropas empeñadas, o sea, siguen que cogiendo ropa, obsequios, y no devuelven como tienen que devolver, porque otra vez se están enriqueciendo y están abusando del pobre. Y no solamente eso, dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. La idea del vino de los multados era a través de las multas que se le daba a algunos gente, porque si pagaban o no pagaban, pero no es que si pagaban o no pagaban, es que este vino que recibían no era dinero, porque se los estaban bebiendo en casa de ¿quién? De sus dioses. Habían mezclado la ceremonia de la casa de Jehová con ceremonia de dioses de Canaán. Aquí es cuando hablamos, ¿se acuerdan en Primera de Reyes, cuando hablamos sobre todo Israel? Aquellos reyes que trajeron que dioses paganos al templo de Jehová, como quisieron mezclarlo. Y aquí Amós dice, Jehová dice, eso no agrada en lo más mínimo. En todo esto lo que quiere decir es, han mezclado, han traído cosas de otros dioses, de otras religiones y la han introducido en la liturgia, en la ceremonia, en el culto a Dios. Cosa que vemos hoy día muy a menudo. Vemos muy a menudo. Muchas iglesias les gusta traer del mundo ideas, que para mejorar su culto o servicio, yo diría su espectáculo o show, para atraer más gente. Y a veces queremos traer más gente a Jesucristo pensando que lo que el mundo está haciendo, que va tanta gente, quizás funciona en la iglesia, pero dirigido hacia Cristo. No estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado. Porque a veces podemos traer un concepto y ese concepto puede venir contaminado, lleno de mucha mentira y de engaño, y al parecer que lo que parece bueno, que puede ser útil en la iglesia, se puede cambiar, puede transformar la manera de pensar y la iglesia se va corrompiendo de tal manera que terminamos haciendo cosas como las hace el mundo y posiblemente no agrada al Señor, porque mezclan las cosas de afuera con las cosas de Dios, y a Dios, nuestro Dios es un Dios santo y merece santidad y reverencia y respeto en todo momento, y todo lo que hagamos para Él merece ser lo mejor, todo en santidad. Y este es el pecado, más otros más pecados que está pasando en Israel. Y luego le dice que va a destruir delante de ellos. Y ahora les recuerda lo que hizo anteriormente con Israel. Dios les trae a la memoria, y eso lo ha hecho muchas veces, lo que hizo. Dice, delante de ustedes, ¿qué dice? Destruí que el amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fue como una encina, y destruí su fruta arriba y sus raíces abajo. A vosotros los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años. Y en fin, lo que hace es Dios recordarles lo bueno que he sido con ustedes y me han abandonado. Y no que me han abandonado, sino que dicen que me están adorando, pero entonces me están adorando con lo que yo mandé que hicieran, más han traído que ideas, y sabe Dios
tipo servicios medios culticos a otros dioses y lo han introducido en la obra, en el templo de Jehová. Y dice el 11, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Estos eran ¿qué? Hombres que Dios levantaba para su servicio, para que sirvieran a Dios, tanto profetas como los nazareos. Los nazareos eran los que se afeitaban la cabeza, hacían una promesa que iban a servir a Dios, no se contaminaban, no querían tomar vino, las fiestas, o sea, eran las personas que se apartaban únicamente para servir a Dios. Y Dios dice aquí, yo los levanté, pero ¿qué hizo Israel con estos jóvenes que querían profetizar, que Dios llamó para ser profetas o llamó para ser nazareos? Dice el versículo 12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos cuando ellos no querían. Y de su forma era apartarse. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Hermano, qué triste cuando hay personas que quieren agradar a Dios y buscan y se acercan a la iglesia. Y cuando viene gente de afuera, casi siempre los mismos parientes, dije casi siempre, los que comienzan a poner estorbo para que fulanito o fulanita no sigan en la iglesia porque allí leen la Biblia y se van a volver locos. Qué triste escuchar eso y pasa muy a menudo. Son estorbos que vienen, Dios está llamando jóvenes, sea mujer o hombre, para su servicio y cuando salen siempre algún tío, una prima, o un papá o una mamá o un hermano, alguien cercano y comienza a ponerle trabas para que esa persona deje de ir a la iglesia. Y lo que están haciendo es que un daño terrible. Y Dios los está llamando y en vez de ayudar a que esa persona crezca, lo que hacemos es que no vaya allá. Hay mucha gente que piensa así. Hay mucha gente que piensa que si un pariente en la casa se convierte, ya se puso medio aleluyita, ya está loco, va a estar por ahí mismo gritando, Cristo te salva. No. Y hay gente que no le gusta eso. Yo conozco una familia donde una mamá le quitó la Biblia a su hijo porque estaba yendo a la iglesia. Comenzó a ir a la iglesia porque decía, se va a volver loco. Y luego, por supuesto, el joven no y fue más a la iglesia. Pero darán cuentas a Dios. Claro que darán cuentas a Dios. Eso no agrada a Dios. Ponerle estorbo a las personas a quien Dios está llamando, Dios no, y tampoco Dios lo pasa por alto. No. Dice el versículo 13 al 16, ahí terminamos, dice, pues he aquí yo os apretaré en vuestro hogar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Esto es una carreta que está pasando, cargada pero llena hasta el tope. ¿Y qué aprieta? ¿Las gavillas? No. Donde va pasando el carro, ¿cómo queda el terreno? Bien aplastado, bien aplastado. Aquí es lo que hoy muchos estudiosos sugieren, se refiere al gran terremoto. Porque recuerden que Amós predicó 2 años antes del terremoto. ¿Y qué hace un terremoto fuerte? Y si está dormido y viene muy fuerte, casi todo lo que está arriba se le cae encima a uno y uno queda ¿qué? Aplastado. Y otra vez, esto es lo que se cree por esta profecía. Vuelvo a repetir, comienza el libro diciendo 2 años antes del terremoto y aquí hay una profecía que da a entender que sí ocurrió y que venía el terremoto y que los iba a aplastar en sus pecados. Dice el 14, y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Otra vez, los estudiosos al día de hoy apuntan que entonces esta es la profecía al terremoto. Es probable que ese terremoto no solamente afectó a Israel, sino a Judá y a todas las naciones que allí les rodeaban. Quizás fue un gran terremoto y recuerden, lo hemos visto hoy día. Ustedes saben que hay terremotos que no solamente se caen edificios, si hay algo prendido en fuego, se riega más el fuego, si hay algo aceite, puede ocurrir muchísimas cosas. Así que la idea del fuego que mencioné en otras ciudades, que va a venir fuego que los va a quemar, es probable que haya sido parte del mismo terremoto. Pero ahí lo dejamos, eso es lo que todo conduce esta profecía. ¿Qué nos enseña esto hoy? Amós, el nombre significa
carga, tiene una carga. Dios le ha puesto en él una carga. Amós vio todo eso con sus propios ojos. Y no solamente eso, sino que Amós no lo querían escuchar ni le querían hacer caso. Porque pensaban, ¿y este tipo de dónde viene? ¿Y este de cuándo acá es profeta? Pero es un profeta de Dios. Dios le está mandando a hablar. La gente ya tenía la vista ciega. Ellos estaban mirando sus gustos, sus placeres, estaban contentos, haciendo también daño y pisoteando y haciendo mucho daño, sobre todo, repito, al pobre, abusando del pobre. Se estaban haciendo más ricos y más que eso, y peor también diría yo, habían profanado el templo de Jehová. Habían traído cosas de otros dioses para también incluirlas en su servicio, en su culto al Señor. Habían mezclado. Hermanos, ¿está muy lejos esto de lo que profetiza Amós, de lo que vemos hoy día? Claro que no. Hoy día vemos cuánta gente se aleja de la palabra de Dios. Cuánta gente hoy día cada vez el rico se enriquece más y el pobre se empobrece más. Estamos en esa época. Y entonces la iglesia oramos por los pobres y quizás no queremos ayudarles o quizás simplemente con un orar y Dios te bendiga y eso es todo. Y hay necesidad y deberíamos también ayudar en esa necesidad. La iglesia está llamada no a enriquecerse, sino a poner en obra la misión de ir, no solamente predicar y cuando se le pueda ayudar en algo, ayudar a esas personas en lo que se pueda, en lo económico, algo de comida, un abrigo para el frío. La iglesia no está para enriquecerse. Hay iglesias que a veces piensan que se hacen más ricos y hacen más obras me refiero a su estructura, agrandar más, agrandar más, agrandar más. ¿Y para qué? Es posible que a lo mejor venga un terremoto y se cae el edificio y tanto dinero y se cayó todo. Hay que orar cómo uno debe invertir el dinero, cómo uno puede ayudar a otras personas. Estamos viviendo en tiempos como estos. Repito, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Y hay quien dice por ahí que los de la clase media son los que pagan los taxes. Y eso es así. Pero sí, la sociología describe que la clase media, aunque eso lo estudié yo hace más de 30 años en la universidad, la clase media poco a poco se está desapareciendo. La clase media en un momento dado va a desprenderse. Los que son medio altos se van a hacerse un poquito más ricos y los medios bajos se van a empobrecer un poco más. De hecho, ¿han escuchado ese término por ahí? Es clase media alta, es clase media baja. Ya están clasificando, ya están separando las clases, el rico y el pobre. Ya está sucediendo. Lo que pasa es que queremos ser muy diplomáticos en la manera en que queremos compartir con los demás, para que no se vea como que somos muy prejuiciosos. Pero en fin, ya está ocurriendo eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos haciendo para que la gente no abandone el Señor? A Judá se le acusó porque abandonaron la ley de Jehová, menospreciaron sus mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros evitar eso en estos días? Simple, llegó el COVID, tuvimos que cerrar la iglesia, nos manejamos, fuimos al Zoom, nos fuimos al YouTube, fuimos al Facebook, comenzamos a grabar y hemos mantenido constantemente la enseñanza de los niños, incluyendo preescolares, niños, escuela dominical de adultos, escuela dominical para jóvenes en inglés, el culto en inglés, el mensaje en inglés se sigue llevando, se sigue dando el culto del domingo, el pastor sigue predicando, los estudios bíblicos los miércoles, hay un momento de oración con hermanos después de los miércoles, hay hermanos que se están llamando en la semana para tener un momento de oración unos con otros, se ha seguido haciendo la obra, inclusive de tal manera que se está llegando a otros lugares con los mensajes y las grabaciones que se están haciendo. Así que, ¿y por qué se hace esto? Para evitar que la gente se mantenga conectada con unos con otros y sobre todo con el Señor. Porque estamos viviendo en tiempos que es muy fácil. Es muy fácil que enseñar mentiras y entonces la gente se crea esas mentiras y comiencen a cometer errores que son errores delante de Dios cuando tienen la ley. Pero han menospreciado a Dios cuando acogen esas ideas que son falsas de parte de muchos falsos maestros y falsos profetas que están allá afuera. Hermanos, al día de hoy ya hay un presidente electo. Ya están pasando esto. Yo no sé si pasamos esto, ahora viene la cosa peor. Yo no sé qué va a pasar ahora. Pero ya pasamos otro momento. Pero eso no importa. Sea que haya salido, no importa. Lo que sí da ganas de llorar y es tristeza
Como los otros días se han levantado, le comentaba el pastor Deofeo, ¿cuántos profetas? Le dice, yo no sabía que había tanto profeta allá afuera. Gente llamando a profetas para que consulten con Dios que por qué todavía el presidente no estaba revalidando. ¿Se fijan eso? Y después una llamando a hacer ceremonias de oración, invocando creo que los ángeles de África. Yo no recuerdo, miren, si ustedes pueden conseguirme en un momento dado donde Pablo, Pedro, no sé, el mismo Jesús oró para que vinieran demonios de África, no sé dónde, para ayudar a su iglesia. ¿Me lo pueden decir, por favor? Porque mi Biblia no dice tal cosa. Yo no puedo menospreciar la palabra de Dios que está aquí. Mire, esto es la palabra más segura. Esta es la profecía más perfecta que existe. Yo no tengo necesidad de consultar a ningún profeta, porque ya con Cristo ya se dijo todo lo que había que decir. ¿Y saben por qué? Porque Jesús mismo nos enseñó cuando el Lázaro y el hombre rico, y el hombre rico en el infierno le pidió a Jesús, a Abraham, por favor, dile a Lázaro que vaya a mi casa y le predique para que mis hermanos y mi familia no vengan al infierno. Y Abraham le contestó lo siguiente, esto es palabra de Jesús. Aunque se levantaran de los muertos, no le van a creer. Ahí tienen los profetas y la ley, que aprendan. Hoy día sería, aquí tienen la Biblia, léanla, aprendan la palabra que he traído. No hay que buscar a nadie más, no hay que invocar a nadie más. Aquí hay palabra que nos dice cómo hacer las cosas. Y como decía un joven esta semana que hablaba conmigo, decía, bueno, si gana uno, gana el otro, hay que hacer lo que dice Romanos 13:1. Someternos a las autoridades porque por Dios han sido puestas. Bueno, pues si ahora va a cambiar, bueno, pues Dios quiso. Ahora Dios no quiso porque como no ganó el que quería que ganaran, ahora el diablo se metió. Yo no entiendo, ¿se fijan cómo es esto? Este juego de palabras, lo peor es que hay cristianos que se meten en esta peleita. Eso no es de Dios, hermano. La misión suya y mía, repito otra vez, es predicar a Cristo y vivir como un hijo de Dios. Si tuvieran la pasión que tienen para defender a sus respectivos candidatos o defender su causa de por qué ganó o no ganó, para hablar de Jesucristo, yo le aseguro que este mundo sería diferente. Porque miren que se pierden babosadas, hablando y defendiendo causas sin nada, sin resultado. Nuestra misión es defender el Evangelio de Cristo e ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Un mundo que se pierde, un mundo que necesita de Jesucristo porque la salvación es para que nadie vaya al infierno. Eso es lo que nos debe preocupar. Más que estar poniendo anuncios o poniendo opiniones que si ganó o no ganó por esto, por aquello, que si el diablo o no el diablo, que si los cristianos o no los cristianos. No, hermano. Y después van a la iglesia y cantan aleluya y gloria a Dios y en el Facebook insultan unos a otros. Eso tampoco es de cristiano. Menospreciamos a Dios cuando hacemos cosas como esas. Sí, eso es menospreciar la palabra de Dios, porque la palabra me dice que yo debo de amar, y vimos en Corintios 13, el amor no hace daño a nadie. No dice nada que afecte ningún hermano, y mucho menos como cristianos. Debemos actuar de tal manera que atraiga a otros a buscar de Cristo y no alejarlos. ¿Por qué? Y ese dice que es cristiano, ¿para qué voy a la iglesia? Todo esto sale, ¿para qué? Para ridiculizar la iglesia. Me da pena, porque quien pierde en todo esto aquí es la iglesia. La oportunidad de seguir abarcando y ensanchando el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Porque nos podemos y abrazamos ideales, abrazamos candidatos, abrazamos conceptos, abrazamos cualquier cosa. Pero nosotros debemos abrazar a Jesucristo. Ese es el que salvó mi vida y mi alma y me lleva a la vida eterna. Así que, pase lo que haya pasado. Bueno, pues ya está. Como dice Romanos 13:1. Bueno, pues las autoridades están ahí. Hay unas leyes, se cumplen, se hacen y ya está. Dios lo permitió. Pensemos por qué. No acuse al diablo, ni acuse al fulanito, no. ¿Qué quiere Dios que yo aprenda de todo esto en esta situación? ¿Qué puede aprender la iglesia? ¿De cuál experiencia? ¿De qué podemos nosotros aprender? ¿Cuál es el llamado que está haciendo Dios a la iglesia? Pongámonos a hacer lo que tenemos que hacer. Hagamos la misión que tenemos que hacer. Jesús dio un mandato de ir al mundo y predicar su palabra, no de cambiar los gobiernos, ni siquiera cambiar la gente. Jesús dio el mandato de ir y predicar. Él cambia a la gente. Él es el Señor del universo y el Señor.
Él cambia. Nosotros no cambiamos a nadie. Así que, hermanos, qué bueno que ya pasó esta semana. Oremos unos por los otros. Oremos para que haya paz. Eso sí es bíblico. No tiene que venir un profeta a decirme, Dios manda a orar para que haya paz en el mundo. Ay, descubrió América. Eso está ahí ese tiempo. Yo me hubiese facilitado que me hubiese evitado llamar a fulanito, a un profeta para que consultara con Dios, para que dijera. Hermanos, tengamos mucho cuidado con tantos profetas. Le digo, yo me sorprendí a ver tantos profetas. Hablaba con el pastor de los feos y decía, la verdad que lo enseñamos y lo predicamos, pero estamos viviendo lo que dice la Biblia. La gente está buscando escuchar lo que les gusta escuchar. Lamentablemente, eso es señal de los últimos tiempos. Es lo que está haciendo la iglesia. No es lo que haga Israel, que si Jerusalén, que si el mundo, que si el anticristo. No. Observa lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo. Que no sea que estemos, dando razón para decir, estamos en los últimos tiempos. Agarremos de Cristo, hagamos la voluntad de Cristo. Y todo aquel que no conoce a Cristo, te invito a que lo aceptes como Señor y Salvador. Él murió por ti para darte vida eterna. Él es quien se preocupa por ti. Él te ama. Nadie más te ama como Jesucristo. ¿Quieres ir en pos de alguien? Ve en pos de Jesucristo. Él te ama, Él te salva, te perdona y nos promete una vida eterna abundante en presencia del Padre. Así que si quieres aceptar a Cristo, solamente tienes que arrepentir de tus pecados. Puedes llamar al Templo Bautista de South Houston. Puedes conseguir la dirección, el teléfono y estaremos orando por ti. Hermanos, que Dios me los bendiga. No sin antes decirles que se cuiden. Por cuestión de las elecciones no hemos olvidado. Pero en esta semana en este país han habido 3 días que hemos roto récord de más de 100,000 casos en un solo día. Hubo un día donde hubo solamente 52,000 hospitalizaciones. Sí, el COVID no se ha ido y el COVID, bueno, viene otra vez para atrás. En Houston no se espera tan malo. Quizás sigue subiendo, las hospitalizaciones están subiendo, los casos están subiendo. Cuídense, mascarilla a todo el mundo, mantenga distancia. Oremos para que esto pase pronto, pero cada uno tome sus debidas precauciones. Que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene y recuerde que en unos 20, 25 minutos tenemos el culto en la iglesia. Conéctese. Dios le bendiga mucho. Bye bye.